Bienvenidos a Economía al Día. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, FAO, por sus siglas en inglés, acaba de revelar que los índices de los precios globales de los alimentos tocaron un récord en enero, más que cuando se presentó la crisis alimentaria a mediados de 2008. Los invito a analizar la presión que podría haber en Colombia, pero además otros temas de la economía nacional, en las que mi invitado de hoy tiene posiciones muy claras. Estamos con Aurelio Suárez, consultor y analista, autor de varios libros, entre ellos Confianza Inversionista y Colombia, una nueva pieza en el mercado lácteo. Doctor Suárez, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muy buenas, Gina, mil gracias a usted por su invitación. Muchas gracias. Arranquemos entonces mirando este tema de la inflación de los alimentos, un fenómeno a nivel mundial. Bueno, la verdad es que en el mundo siempre sobrarán alimentos. Hoy estamos hablando de que a pesar que en el mundo haya 1.100 millones de personas que sufren de hambre, como dice la misma FAO, en el mundo hay unos inventarios importantes de alimentos. Lo que sucede es que cuando esos inventarios, por algún fenómeno, sobre todo en los principales países proveedores, disminuye la oferta disponible, entonces hay una repercusión en las bolsas de valores. Recordemos que hoy los alimentos en el mundo son un papel bursátil, son un valor bursátil, entonces se transan como productos básicos, como commodities, y sus precios tienden, por supuesto, a encarecerse. Pero digamos una cosa, estamos hablando de índices de cerca de 220 puntos en el índice mundial de FAO para alimentos básicos. Sí, estamos hablando de productos muy específicos, como son los cereales y como son las oleaginosas. Y por supuesto de los productos que se derivan de la transformación de esos productos básicos, que son la carne, la leche, etcétera, porque como usted sabe muy bien, estos cereales y estas oleaginosas son la proteína vegetal que mayor incide en la transformación en proteína animal, sobre todo en aquellos países donde esta producción de géneros animales es básicamente estabilizada o a través de alimentos balanceados. Ahora, ¿qué presión vamos a ver aterrizando el tema en Colombia, presiones al alza de los alimentos por ese fenómeno mundial? Sí, en Colombia hay una repercusión. Déjeme agregarle a lo anterior que además el alza en el precio del petróleo también es un componente adicional en este encarecimiento de los alimentos básicos. Colombia tiene un problema muy grave, Gina, y es que desde comienzos de la década de los 90, hace 20 años, el país ha venido perdiendo autosuficiencia alimentaria precisamente en estos productos básicos. Colombia importa el 95% del trigo, trae del extranjero el 100% de la cebada, 3/4 partes del maíz que consume. Todos los granos, y me refiero a lentejas, garbanzos, arveja seca. Colombia trae el 90% de la soya y el 90% del sorgo. Luego el país es un país que sufre muchísimo cuando estas escaladas alcistas de tipo bursátil y por disminución de inventarios, como ya señalé, afectan los precios internacionales. Claro. Yo diría en un contexto general que esta alza en los alimentos a escala internacional afecta a países importadores netos de ellos, como es Colombia, incluso más que el fenómeno invernal. Mucho más que el fenómeno invernal. Pues mire que en Colombia hay 4 millones de hectáreas sembradas en productos agrícolas. Y teniendo en cuenta lo que el gobierno ha señalado de 350.000 hectáreas en cuanto a producción agrícola afectadas, pues estaríamos hablando de una afectación del 10% del área agrícola, de la superficie agrícola colombiana. Luego uno sopesaría qué nos está afectando más, importaciones costosas o afectaciones por invierno de un 10%. Digamos que el único factor que puede ayudar en que no se sienta tanto hoy lo de las importaciones de alimentos es la caída del dólar con respecto al peso. Hoy estamos hablando de dólar de 1.850 pesos y entonces eso morigera un poco el efecto real que tienen el alza internacional de los precios de los productos básicos. Si el dólar estuviera a niveles de 2.000 pesos o algo más, creo que estaríamos viviendo una situación muy grave. Y digamos esto, países que son importadores netos de alimentos como Egipto, por ejemplo, que ya había producido, ocasionado huelgas, tú te acuerdas, en el año 2008, hoy ese es un elemento que está contando muchísimo en la famosa revolución de los jazmines que se está dando allí, principalmente en el Cairo. Claro, y es el principal comprador de trigo, ¿no? A propósito, claro, pero siendo una paradoja, ¿no? Es el principal comprador de trigo, pero tengamos en cuenta que en los estudios de los orígenes de las especies, el trigo es originario de 2 regiones del mundo. Por una, de la media luna fértil, entre los valles Tigris y Éufrates, y en la otra, en el valle del río Nilo, o sea, precisamente en Egipto. Fíjese usted cómo el comercio mundial y tantas cosas que han pasado, aquel proveedor de trigo de la época antigua,
prácticamente los romanos y todos estos reinos antiguos luchaban por un predominio sobre Egipto, precisamente por su producción de alimentos. Usted recuerda muy bien que Moisés, cuando se fue a recorrer, a salir del Nilo, se llevó la mitad de la cosecha de trigo que le dio el faraón. Todos estos muestra que era un país originario, una región, un territorio donde el trigo fue originario y hoy está escaseando. Y hoy está importándolo. Bueno, en Colombia, básicamente, ¿por qué es un país que está importando tantos alimentos, como lo decía hace un momento? Y básicamente esos cereales, además esos niveles tan altos, ¿no? 90 y pico %. Esto es el resultado de la apertura económica, es el resultado del libre comercio. Incluso en el caso del trigo colombiano, en Colombia se empezó a importar trigo después de que los Estados Unidos expidió la famosa Ley 480 del año 1954. Esa ley daba créditos subsidiados a aquellos países que compraran cereales y alimentos básicos importados. Y Colombia se inscribió en el Club de Compradores de Trigo desde 1954. Y a partir de entonces nuestra capacidad de producción nacional se fue menguando, se fue disminuyendo y digamos que Colombia importaba 1.700.000 toneladas de alimentos y productos del ámbito agropecuario en 1989. El año pasado Colombia importó 10 millones de toneladas de productos alimentarios y de productos del ámbito agropecuario. Pero no, eso no se debe específicamente a los tratados de libre comercio, sino a políticas internas, digamos, del país que no impulsa ese mercado o esa industria doméstica. Lo que pasa es que el mercado mundial de alimentos no es un mercado de competencia leal, es un mercado de competencia desigual, por una cosa muy sencilla, porque los grandes productores y sobre todo los grandes países del norte del mundo fomentan y sostienen su agricultura y su comercio con los subsidios agrícolas. Estamos hablando de que Europa y los Estados Unidos entregan a sus productores más de $1.000 millones diarios en subsidios. Entonces, un país como Estados Unidos, que es excedentario, tiene que exportar la mitad de su trigo, la mitad de su arroz, el 85% del algodón, la tercera parte de su maíz, una buena parte incluso de su producción de papa. Entonces, estos países apalancan su comercio internacional con los subsidios directos e indirectos que les entrega el Estado y entonces fácilmente pueden horadar la leve resistencia que los productores, fundamentalmente campesinos, en regiones y en países de ingreso medio y bajo, puedan oponerle a productos que vienen a través, digámoslo, de una práctica comercial ilegal y legítima, que se llama el dumping, y que, aunque ha sido condenada en los distintos foros e instituciones comerciales internacionales, se sigue practicando. Permítame hacerle la siguiente pregunta, doctor Aurelio, porque uno siempre escucha en la región, en América Latina, un país líder, Chile, y básicamente uno siempre tiene la referencia de ese país chileno, y es un país que se ha abierto a esos tratados de libre comercio, esa apertura comercial, y es un país que está avanzando. ¿No deberíamos tenerlo como referencia? Chile es un importador neto de alimentos. Lo único que a Chile le quedaba era trigo. Yo me acuerdo que hace 5 años, cuando tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile y hablar con algunos dirigentes del ámbito agropecuario, Chile estaba en un proceso de autosuficiencia de trigo, más o menos. Hoy ya prácticamente la ha venido perdiendo. Pero es que Chile ha venido aplicando un modelo, digamos el típico modelo del modelo de ventaja comparativa, y es que exporta un producto para poder comprar otros. ¿Qué significa? Que Chile ha tenido una ventaja enorme con la producción y la exportación de cobre. Y el cobre le financia las importaciones de alimentos. Yo creo que esa no es una buena política, por una cosa muy sencilla. Un país que pierde su producción de alimentos pierde en algo su capacidad política de autodeterminación y de soberanía. Y en un momento dado, cuando en el mundo pueda suscitarse alguna situación, digamos, de una especie de crack en materia de alimentos, aquellos que los poseen no los van a exportar. Y los que hemos perdido la capacidad de producirlos, ¿con qué vamos a alimentar a nuestra población? Esa será una amenaza que está latente, digamos, en el mundo de hoy, y que creo que los países no deberían correr el riesgo de afrontarla, sino que deberían asegurarse esa reserva básica para alimentar su población. En Colombia, ¿cómo estamos de reservas alimentarias, doctor Suárez? Pues cero. En Colombia no hay reservas alimentarias. En Colombia ya no hay ni inventarios de café. En Colombia los inventarios de café se acabaron y Colombia, aunque las fuentes oficiales dicen
estamos produciendo 20 millones o algo más de toneladas de alimentos al año. Pero entonces cuando usted va a ver los alimentos que producimos son frutales, plátano, yuca, ñame, o sea, sí, carbohidratos, pero no estamos produciendo la proteína básica ni los alimentos más ricos en calorías. De tal manera que se trata, creo que el país tiene que hacer una corrección, digamos, radical de este problema. ¿Cómo ve la locomotora, una de las locomotoras de este gobierno Santos, específicamente del agro? ¿La está impulsando como debería ser? Usted acaba de decir que le falta. Bueno, la locomotora de agroindustria realmente es una locomotora de agronegocio. Y cuando uno mira cuáles son los géneros, los productos que esta locomotora está empezando a jalar, encuentra lo siguiente. Realmente los más importantes son aquellos que sirven de biomasa para agrocombustibles. Me refiero fundamentalmente a la caña de azúcar para el etanol y principalísimamente a la palma de aceite para el agrodiesel. Sí. Eso es decir, buena parte de la estrategia de agronegocio y de agroindustria está concentrada allí. Cuando usted coge, por ejemplo, en un carro y recorre de la parte de abajo de Anserma en Caldas y se va por toda la carretera hasta Santander de Quilichao y más allá, en el fondo lo que hay es una única plantación de caña de azúcar. La verdad es esa. Entonces, operada por 6 o 7 operadores empresariales que son los distintos ingenios azucareros, pero es una gran planta. O sea, nosotros el Valle del Cauca y el Valle del Río Risaralda prácticamente lo entregamos a un monocultivo que es la caña de azúcar. Y se sabe muy bien que en zonas de Nariño, en el Meta principalmente y en zonas de la costa también se está montando el agronegocio con base en la palma de aceite. Adicionalmente veo un auge, un impulso en la cosa forestal, en el tema forestal. Y adicionalmente veo que el país empieza a meterse en una tendencia mundial que es la llamada extranjerización de tierras, que es que en el país comienzan extranjeros a comprar territorios, y este es un fenómeno que está fundamentalmente impulsado en la llamada altillanura, en los departamentos del Meta y Bichada, de empresas extranjeras que empiezan a desarrollar cierto tipo de cultivos, pero fundamentalmente para la agroexportación y el agronegocio. Y una última cosa que me llama la atención, es que cuando uno mira los movimientos financieros contemporáneos más importantes, empieza a ver que operadores financieros, por ejemplo los fondos de pensiones extranjeros, que tienen que trabajar horizontes de planeación financiero de largo aliento, de largo plazo, de largo horizonte, encuentran en las tierras subvaloradas de estos países del sur del mundo inversiones en tierra misma que les puede permitir irse valorizando por encima de la inflación y mantener, digamos, a valor presente el valor de las pensiones que tienen que administrar. Luego lo de la agricultura campesina, productora de alimentos y todo, eso no está contando para nada en la llamada locomotora del agronegocio o de la agroindustria, y yo veo mucho más enmarcada esa locomotora de la agroindustria en el agronegocio, en esa tendencia mundial del acaparamiento de tierras que resolver los problemas alimentarios de los países. Y una última cosa, las tierras colombianas están empezando a ser apetecidas por los extranjeros por lo siguiente. En el norte del mundo, en los países más desarrollados, se está viendo una disminución del área destinada a la agricultura, y entonces continentes como África, por supuesto un subcontinente como América Latina y algunas zonas de Asia comienzan a ser codiciadas también por las grandes empresas multinacionales, digamos así, o transnacionales del sector de alimentos. Cargill, por ejemplo, que es una muy importante, ya tiene los ojos puestos y ya tiene inversiones en Colombia. Yo no sé si acá podríamos hablar un poco de su libro, hace poco que lo publicó Confianza Inversionista. ¿Qué temas específicos, muy general, para irnos a una pausa y poderlo ampliar en el segundo bloque? Temas puntuales. Bueno, el libro es un libro muy sencillo. El libro tiene 5 puntos principales. El primero es sobre Colombia. Se hizo un diseño de estrategia de país y de modelo y de política económica desde el año 2000 para esta primera década del siglo XXI. En segundo lugar, esa estrategia se plasmó en una legislación de confianza inversionista, llamémoslo así, más adelante podemos definir qué es la confianza inversionista. En tercer lugar, eso tuvo unos impactos en la estructura económica del país. En cuarto lugar, tuvo unos resultados en términos de indicadores económicos y sociales. Y en quinto lugar, dejó planteado un horizonte sobre el que, a mi modo de ver, está trabajando de manera continua, como el mismo gobierno lo ha reconocido, el actual gobierno del presidente Santos. Déjeme entonces hacer una pequeña pausa con este libro de Confianza Inversionista y venimos a analizarlo un poco más en el segundo bloque. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos.
Continuamos en Economía al Día, en esta oportunidad hablando con Aurelio Suárez. Él es analista y consultor de temas económicos, también sociales, también políticos. Un consultor también que bastante centrado en sus cuestionamientos y en sus opiniones. Permítame preguntarle, ¿cómo define usted confianza inversionista entonces? Bueno, en el libro que escribí sobre la economía colombiana en la década del siglo XXI, llamado Confianza Inversionista, yo defino la confianza inversionista como el resultado de una legislación y de una política económica. O sea, lo que se hace es plasmar en la legislación colombiana una serie de normas de tipo jurídico que van acompañadas de una política económica y que tienen un resultado: máximo beneficio posible para el inversionista y mínimo riesgo. Esa es la confianza inversionista. Una legislación más una política económica que terminan resultando para el inversionista en un máximo beneficio con el mínimo riesgo. ¿Y el gobierno entonces cómo está trabajando ese tema? Pues mire, cuando uno hace un recuento de lo que fue todos los proyectos del gobierno en las legislaturas de estos 10 años de la primera década del siglo XXI, uno encuentra que el gobierno lo que hizo fue adoptar una serie de medidas que redujeran los riesgos y mejoraran las utilidades de los inversionistas al máximo nivel posible. Por ejemplo, se hizo una legislación para el capital extranjero, un régimen de inversiones al capital extranjero que se ha modificado más de 30 veces, ajustándolo a las necesidades del capital extranjero, y al final también se hizo una adición en términos tributarios cuando se eliminaron las remesas de impuestos, cuando se eliminaron los impuestos que gravan las remesas que los extranjeros o las casas filiales envían a sus matrices, resultado de sus utilidades o sus dividendos. El 7% se les rebajó. Pero también cuando uno ve cómo, por ejemplo, se hacen los famosos contratos de seguridad jurídica. De hecho, hoy algunas de las empresas que firmaron esos contratos, muchas de ellas del sector minero, financiero, industrial, ya no tendrán que acogerse a la reforma del patrimonio, al impuesto al patrimonio, porque estaban cubiertas por esos contratos de seguridad jurídica. También el tema de zonas francas es un tema que hay que mirar. Igualmente en el tema minero y petrolero hubo una reducción muy sustancial en materia de las regalías que se le cobran a estas empresas. Por ejemplo, Colombia entre el año 1976 y el año 2000, en materia petrolera, el país recibió regalías de un promedio del 20% de lo que se extraía de cada explotación petrolera. Con esta reforma desde el año 2001, solamente esas regalías se redujeron un promedio del 8%. O sea, se ganaron un 12% en esa reforma. Y en minería, pues hablar del 4 en oro, del 10 en carbón, me parece casi porcentajes bastante exiguos. También se hizo una modificación en materia laboral. Esto ha sido enormemente discutido. Yo sé que aquí en su programa se ha discutido si la flexibilización laboral sirve o no. De hecho, en Colombia, pues prácticamente hay un informe reciente de la firma consultora Ernst & Young, ya coloca a Colombia como el primer país competitivo en materia de contratación laboral. Y yo diría que el sumum de la confianza inversionista es a lo que tú te referías de los tratados de libre comercio. Porque el tratado de libre comercio, en el caso de Colombia, coge todas estas normas y la eleva a nivel de constitucionalidad, o sea que las hace inmodificables en el tiempo, o por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. De tal manera que cuando uno ve todos estos pasos, y el Tratado de Libre Comercio ya es como una consolidación de esas ventajas otorgadas, entonces pues prácticamente los tratados terminan convertidos, como lo decía alguien, el doctor Umaña, que tú lo conoces muy bien, ya no se vuelven casi que tratados de comercio, sino tratados de inversión. Específicamente, permítame dejar un poquitico ese tema ahí, porque usted ha sacado también, publicado un libro que lo leíamos al principio en la introducción, Colombia, una nueva pieza en el mercado lácteo. ¿Cómo va a ser esa crisis del sector, según usted, doctor Aurelio? Bueno, mire, yo a solicitud de algunos productores de leche hice un estudio muy detallado de cómo era la situación del mercado mundial lácteo, cómo era la situación del mercado del lácteo en Europa, cómo era en Colombia, y cómo iba a ser el resultado para el sector lácteo colombiano de la sumatoria de tratados que han tenido capítulo lácteo. La verdad es que Colombia en cada tratado ha venido menguando y amenazando más a su propio sector lácteo. Empecemos por esto: Colombia es autosuficiente en materia láctea. El país estaba consumiendo más o menos 6.500 millones de litros de leche al año y todos los producimos en Colombia. El 47% de esos litros de leche se van para la industria pasteurizadora, el 43% se comercializa en el mercado de la leche en cantina y hay un 10% de autoconsumo de las fincas. Luego Colombia produce la leche que necesita. Es un poco inexplicable
que se hubiera introducido capítulos lácteos en estos tratados. Pero cuando uno ve que las contrapartes del tratado, Estados Unidos, Mercosur, cuando hablamos de Mercosur hablamos de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, sobre todo los tres primeros potencias en carne bovina y en leche, ¿no? ¿Sí? Hablamos de la Unión Europea, por supuesto, hablamos de Chile, hablamos de México y de Suiza. Con Canadá no hubo capítulo lácteo. Entonces, cuando uno mira estas contrapartes, casi todos tienen excedentes en leche. Entonces, era un país autosuficiente haciendo un tratado con los que le sobraban leche y con los que tienen leche subsidiada, como explicamos en el primer sector de este programa. Claro. Entonces, realmente, cuando yo hago los cálculos de cuánta leche, si ya los tratados en el año 2012 entraran en vigencia, puedo decirle que lo que viene sobre Colombia es un diluvio de leche. El mismo gobierno anterior casi que reconoció un poco que ese fue un... Sí, pero el exministro Plata hacía un truco. El ministro Plata decía que la leche que iba a venir equivalía al 6% de la producción de leche líquida en Colombia. Y resulta que el punto no merece la misma referencia, porque lo que se comercializa internacionalmente no es leche líquida, sino son quesos, leches en polvos, lactosuero, que es un subproducto industrial de la producción de leche, que es un subproducto un poquito perverso, porque matiza la leche, sirve para camuflarse en vez de leche, y también, por supuesto, mantequilla. Cuando uno suma las concesiones que Colombia hizo en estos 6 tratados para entrar sin aranceles en el primer año de vigencia de todos, que fuera en el 2012, entraría el 22,5% del equivalente de la producción nacional de quesos, mantequilla, lactosuero y leches en polvo. ¿No tiene también la culpa el sector lácteo de pronto haberse quedado atrás, no modernizarse y también estar mucho en la informalidad? Lo que pasa es que hay una cosa que es esta. Yo sé que hay una especie de San Benito con la informalidad láctea, pero hay esto. En Colombia hay 490.000 productores de leche y quiero contarle que el 60% de ellos tienen menos de 8 reses. Estamos hablando de una producción campesina, pero además también relacionado con lo que vimos en el primer sector del programa, entender que muchos de estos productores de leche se refugiaron en la ganadería porque se quedaron sin producir trigo, sin producir maíz, sin producir cebada y terminaron refugiados allí. A mí me llama la atención una cosa, Gina, que sería importante que usted investigara, la importancia de la mujer rural en la producción láctea en Colombia. Hay un número muy importante de mujeres campesinas que se dedican a tener las 3, las 4, o como decía un amigo mío, hasta vacas en compañía entre 2 familias para poder ordeñar todos los días, poner una cantinita en la puerta de su finca y que un recolector de leche le garantice un ingreso fijo a la familia para que en el fin de semana con ese ingreso puedan hacer su remesa de alimentos. Es decir, esa es la ganadería colombiana. Aquí estamos hablando de una ganadería colombiana que resulta comparada con las de cualquier otros países con los que firmamos tratados prácticamente supremamente debilitada. Claro. Por ejemplo, en Colombia, siendo generosos, digamos que cada animal produce 5 litros de leche al día. En Europa estamos hablando hasta de 18 y 20 litros de leche al día. O sea, los europeos tienen almacenados reservas enormes, lo llaman la montaña de mantequilla. Entonces, un escritor inglés decía que lo que se va a hacer ahora es que la montaña de mantequilla la van a sacar de Europa y la van a derretir sobre los países sobre los que Europa está firmando tratados de libre comercio. Ahí está la opinión entonces del doctor Aurelio Suárez. Nos tenemos que ir, pero permítame preguntarle un muy breve análisis de las cifras de desempleo que acabamos de conocer en el país. Pasa de un 12% en el 2009 a un 11,8%. Muy rápidamente. Bueno, lo primero es que Colombia no ha podido resolver un desempleo estructural que viene cargando desde hace décadas, más de una década, por encima del 10%. Se rebajan los salarios, se arranca la jornada nocturna a las 10 de la noche, se eliminan ventajas a los trabajadores y el desempleo sigue. Pero tan grave como eso es la informalidad. Estamos hablando de un 60% de informalidad que no resulta, además, ser una característica de los trabajadores con menor educación. Recordemos que 1 de cada 3 trabajadores informales tiene educación superior. Luego, aquí lo que está fallando no es lo que llaman el mercado laboral. Aquí hay una estructura económica y una política económica que no le está resolviendo el ingreso a 1 de cada 10 colombianos o algo más que quiere buscar empleo y que no tiene. Hay un desempleo estructural, un desempleo involuntario, como decía Keynes, que no te puede resolver con las políticas que están aplicando, sino que requiere
radicales políticas de Estado para resolverlo. Bueno, pues lo vamos a volver a invitar a un próximo programa para analizar muchos más temas que se nos quedaron ahí en el tintero. Doctor Suárez, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gina, mil gracias por su invitación y espero que haya sido un aporte para sus televidentes. Bastante, y a ustedes también muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable Noticias.